Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos una vez más a esta nueva entrega de Pulso Nacional, como siempre con comentarios, análisis e informaciones de interés sobre el mundo político, económico y social de la República Dominicana. Agradecemos a los que nos siguen a través de BTV Canal 36 y todas las frecuencias de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con el ingeniero Francisco Holguín, quien es un destacado meteorólogo y especialista en gestión de riesgo y desastre. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato con el pulso de las noticias. Hola Brita, ¿cómo estás? Siempre está muy elegante. Hoy Estoy copiando del mejor aquí, del elegante usted. ¿Va a alguna presentación especial, algún concierto? Bueno, se supone que si tengo que venir a Pulso Nacional, tengo que llevarle la mejor presentación posible al público. Por eso estamos aquí para compartir las informaciones más destacadas de la semana. Mira, precisamente, Brita, uno de los acontecimientos noticiosos más impactantes ha sido la visita del secretario de Guerra de Estados Unidos. Se había anunciado de la semana pasada que vendría al país. El presidente dijo que vendría al país y forma parte de un recorrido que él viene haciendo por varias naciones. Estuvo en Puerto Rico, estuvo también en otras naciones del área del Caribe y por supuesto llegó a República Dominicana. República Dominicana fue recibido por el presidente de la República. Previamente ya el presidente había hecho una reunión con el Consejo de Ministros para adelantar parte de lo que se contemplaba en la visita de Pete Hegseth, quien es el secretario de Guerra de Estados Unidos. Y bueno, en ese encuentro pues el gobierno dominicano autorizó al gobierno de Estados Unidos a utilizar dos bases aéreas, que es el aeropuerto de San Isidro y el aeropuerto internacional de las Américas, de manera provisional para algunos operativos que con el pretexto de enfrentar el narcotráfico en el Caribe está preparando Estados Unidos en la zona, que ha desplazado el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos en la zona del Caribe. Hay una presencia fuerte de muchos militares de Estados Unidos en el área del Caribe y se están haciendo esos operativos que en los últimos tiempos han sido atacadas varias lanchas de supuestos narcotraficantes que en la zona y que ha creado una expectativa de guerra y mucha preocupación internacional con el escenario que se está viviendo actualmente en esa zona. Definitivamente forma parte de una presión que está haciendo el gobierno de Estados Unidos a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, que se ha pedido su renuncia y se ha pedido todas estas escaramuzas. Algunos observadores entienden que Estados Unidos va a hacer ya operaciones terrestres, va a penetrar al territorio de venezolanos, lo que crearía una situación internacional muy peligrosa, porque el gobierno de Venezuela se ha gestionado el apoyo de potencias como China y como la misma Rusia, y la comunidad internacional en contra de una intervención armada a Estados Unidos. Son presiones. Detrás de eso se mueven muchos intereses económicos. Se habla de que se busca que Estados Unidos coja control nuevamente del petróleo venezolano, del oro de Venezuela, del agua, de la riqueza que tiene Venezuela. Y entonces, y es un enfrentamiento más que político, más que ideológico, parece que hay un componente económico detrás de esto. Pero lo que sí es un hecho es que en República Dominicana se recibió esta semana la visita de ese alto funcionario, la primera vez que un funcionario de ese rango
el secretario de Defensa, que es el nombre correcto, aunque el presidente Donald Trump le quitó el nombre, aunque no está aprobado por ley, y le puso secretario de guerra, visita la región en un operativo, una campaña ofensiva contra el narcotráfico. En esa oportunidad, este funcionario norteamericano ponderó el liderazgo del presidente Abinader y el apoyo que ha dado el gobierno dominicano a los requerimientos de Estados Unidos en el combate para las drogas. Hay que recordar también que el presidente Donald Trump había recomendado a través del secretario de Estado, Rubio, de Estados Unidos, que estuvo de visita al país también, había dado unas declaraciones de que el gobierno norteamericano veía con simpatía que la República Dominicana propusiera un candidato para presidir la Comisión en las Naciones Unidas de lucha contra el narcotráfico. Y de hecho República Dominicana también encabeza con uno de los países de Europa, entiendo, la lucha contra uno de los flagelos que más está impactando actualmente en Estados Unidos, que es el fentanilo. Entonces, en esa lucha del fentanilo está la República Dominicana involucrada. En todo esto se ha involucrado al país, al gobierno dominicano, que ha apoyado de manera permanente la petición del gobierno de Estados Unidos, y que ha recibido también el beneficio, ¿no?, ¿verdad?, de un tratamiento preferencial por parte del gobierno de Estados Unidos. Ha causado sorpresa en muchos sectores que el país autorizara a Estados Unidos usar base militar, como el caso de San Isidro, y una base como el Aeropuerto Internacional para estas operaciones. Ha habido un silencio hasta ahora de organizaciones de izquierda que tradicionalmente, por situaciones como esta, en el pasado se estaban quemando banderas y haciendo manifestaciones por la injerencia norteamericana en el territorio nacional. La Constitución es clara. Dice que el territorio de la República Dominicana no puede ser enajenado bajo ninguna circunstancia a ninguna potencia o algún país extranjero. Esto es claro. Esto no es el caso, porque no es que se está entregando el territorio, no se trata de una intervención ni una ocupación militar del territorio, sino dándole facilidades para que desde territorio dominicano opere de manera transitoria puedan en ese operativo que está haciendo Estados Unidos en el área del Caribe, puedan operar las bases, puedan abastecerse las aeronaves, puedan atenderse algunos militares que lleguen a República Dominicana, y puede utilizarse como una base de apoyo mientras dure esos operativos. Pero ahí está la situación. La visita también de este funcionario de Pete Hegseth al Palacio Nacional creó una situación hasta simpática, de elogio a lo que es el edificio del Palacio de la República. Él quedó maravillado con el diseño, la arquitectura, todo lo que tiene que ver con el interior del Palacio Nacional, luego de ser recibido por los altos funcionarios y miembros del Ministerio de la Defensa. Y obviamente tiró un comentario un poco jocoso que llamó mucho la atención en los medios de comunicación, donde él dice que si Donald Trump estuviera presente ahí en el Palacio Nacional, donde él estaba presente entrando, quedaría maravillado y muy a gusto de estar en el Palacio Nacional. Muchas personas pueden malinterpretarlo, obviamente, como también el asunto del apoyo que a través del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, pues hace manifiesto sobre la presencia de esta operación aquí en República Dominicana. Entonces, hay muchos comentarios, incluso en las redes sociales, que están como por desorientar a la población, y es bueno siempre
mantenerse atentos a Pulso Nacional para saber qué es lo que realmente está pasando en República Dominicana. Hay muchas reacciones, como era de esperarse ante esta situación, ¿lo verdad? El gobierno ha entregado por un plazo limitado y restringido el uso de estas facilidades aéreas del territorio dominicano para esa campaña que está emprendiendo el gobierno de Estados Unidos y el portavoz, el ministro de Guerra, ha señalado precisamente la colaboración que ha prestado Estados Unidos y ha ponderado el liderazgo del país en esa área, enfrentando conjuntamente con el gobierno norteamericano el combate al narcotráfico y el trasiego de droga en la región. Hay que recordar que la semana pasada y previo a la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos al presidente Abinader, que a propósito vino con una delegación de varios funcionarios que lo acompañaron durante ese encuentro, entre ellos el asesor del Departamento de Guerra y la nueva embajadora dominicana de Estados Unidos en el país y varios funcionarios del Departamento de Guerra. Y el presidente estuvo acompañado también del ministro de Defensa dominicana, de la ministra de Interior y Policía y del director del presidente de la Comisión Nacional de Drogas, entre otros, en ese encuentro. Pero previamente a este encuentro, la semana pasada vinieron un grupo de congresistas al Palacio Nacional de visita a República Dominicana y destacaron como la República Dominicana es un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de los intereses. Y quedaron muy bien ponderados de cómo República Dominicana ha crecido económicamente y que es un país seguro para la inversión extranjera. Y ponderaron realmente todas las condiciones de la República Dominicana. Por supuesto, tú hablas de que esa visita que causó sorpresa en muchos sectores, ha provocado informaciones cruzadas. Eso es normal que suceda en este que caso. sería el motivo, la excusa para intervenir y unir a Haití con República Dominicana o tener posesión de las tierras raras. Hay demasiado Bueno, sí, hay muchas especulaciones. En ese sentido, nada se puede descartar, pero no creo que eso sea parte de un proyecto como para unificar República Dominicana con Haití. Lo que sí se produjo esta semana también, al finalizar la semana, fue la reacción del gobierno de Venezuela a través de Diosdado Cabello, que es el ministro de Interior de Venezuela, que calificó como una locura imperial, fueron las palabras que utilizó, de República Dominicana, el autorizar el uso de 2 aeropuertos dominicanos para esa operación. Eso es normal que lo diga porque Venezuela se está preparando y está preparando a su país ante un eventual desembarco militar de Estados Unidos. Cosa que muchos observadores descartan, porque realmente eso podría ser un punto de partida para una confrontación mayor. Ya Estados Unidos no es el único imperio, ya Estados Unidos, que tiene muchas cobijas nucleares y fuerzas nucleares, pero también otros países los tienen. China lo tiene Rusia, lo tiene Irán, lo tiene Israel, lo tiene la India, lo tiene Corea del Norte, Corea del Sur. O sea, las armas nucleares están en todas partes. Entonces ya la humanidad está llamada a tener un equilibrio multilateral, de manera que no dependan de un solo sitio. Y es prácticamente descartable. No se descarta nada, pero podría crear una situación mayor, una intervención de Estados Unidos al territorio de Venezuela, una agresión a Venezuela de una manera directa. Sí puede ser un mecanismo de presión para lograr que el gobierno de Venezuela ceda en algunas cosas, y se ha venido hablando se ha conjeturado mucho, ¿no? ¿Verdad? Se habla de la salida de Nicolás Maduro, de la posibilidad de que la Corina, quien recibió el Premio Nobel de la Paz, muchos cuestionamientos también sobre
sobre esa premiación, podría ser una ficha que mueva el gobierno norteamericano, el imperio norteamericano, para representar sus intereses en Venezuela. Esa es la situación que se da con relación a este tema, pero vamos a una pausa, Brita, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Le damos la bienvenida a Pulso Nacional en el día de hoy al ingeniero Francisco Holguín, destacado y prestigioso meteorólogo, quien también es especialista, es un gestor de riesgo y desastres de la República Dominicana, con una vasta experiencia de más de 25 años, lo que ahora es el Instituto de Meteorología de la República Dominicana. Y para nosotros es un verdadero placer contar con su presencia hoy aquí. Ingeniero, nos gustaría iniciar esta conversación precisamente focalizando cuáles serán los desafíos climáticos más importantes que tiene la República Dominicana en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Gracias a los amigos televidentes que a esta hora nos sintonizan. Excelente pregunta para iniciar. Grandes retos que tiene la República Dominicana en los asuntos meteorológicos. Primeramente, modernizarnos. La modernización de la institución meteorológica es vital. Y cuando hablo de modernización, hablo de que ya no basta solamente en usted decirle a una persona va a llover o no va a llover, porque hay aplicaciones que te pueden dar ese dato. Cuando hablo de esto, de actualizarnos, es que hay que trabajar más los productos hacia el futuro, o sea, lo que es la climatología. Porque, y sobre todo también en los pronósticos meteorológicos, tratar de que los sectores productivos de un país estén representados. Si usted ve hoy un pronóstico de lo que hace la institución estatal, el Instituto de Meteorología, ahí usted no ve representado el turismo, que es nuestro buque insignia. Sí. O sea, usted no ve un pronóstico ahí que esté directamente en todo ese listín que se hace. Usted no ve allí que se hable de cómo estarán las condiciones atmosféricas para el sector turístico, pero tampoco la parte agrícola tú no la ves representada, que es otro gran motor del desarrollo de un país. Y en fin, yo he podido observar que vivo en contacto con el pueblo, en mi canal de YouTube, la gente, como hasta una gente que recoja limones, el clima le afecta. Por eso yo hablo de que la meteorología es un eje transversal de desarrollo de un pueblo. Entonces, grandes retos que tiene la República Dominicana, la modernización de la entidad meteorológica para que esté realmente acorde con lo que necesita la República Dominicana en el día de hoy. ¿Cómo se aplicaría eso directamente a esos sectores? Porque usted habla que esa información meteorológica es importante para el turismo, es importante para el que recoja un limón, es importante para el agricultor. ¿Cómo se canalizaría eso? ¿Cómo llegaría esa información oportuna? ¿Cuál sería el canal para la información? Precisamente ahí hablo de los canales y de la forma de tú transmitir la información. Por ejemplo, nosotros estamos en este día, ya plenamente finaliza la temporada ciclónica, está ya prácticamente finalizando la temporada ciclónica, pero ya nosotros no solamente nos basta hacer un pronóstico en el que te digan va a llover o no va a llover. ¿Cómo canalizamos nosotros que el turismo reciba una información más acabada? Nosotros no hemos podido hacer todavía la conexión con el sector turismo, donde un turista se levante y al prender el televisor con un circuito cerrado pueda ver la información meteorológica del país donde está, pero que sea hecha en República Dominicana. Se van a Weather Channel. Entonces,
Weather Channel es una aplicación que tú la puedes tener, pero es dato local. La gente que pesca, la industria de la pesca, de que la gente no sabe qué grande es la industria de la pesca. Entonces, ¿de qué manera tú tienes representado a la industria de la pesca? Organizando. ¿Mediante qué? Sistema que tú le puedes enviar la información meteorológica para decirle realmente a una gente que pesque, que está haciendo investigaciones científicas, a los turos operadores. Todos esos turistas que vienen a República Dominicana muchas veces vienen dentro de un plan de 8 o 10 días, donde dicen te vamos a llevar a tal punto, tal punto, tal punto. Muchas veces son datos e informaciones que ellos necesitan del mar. Sin embargo, 2 días antes de hacer esa excursión, es suspendido ese viaje porque el mar está peligroso. Entonces, cuando hablo de modernizar y de estar a tiempo antes de, es que toda esa información con tiempo hay que dársela al pueblo, pero de forma detallada, porque aquí todavía existen muchos mitos en lo que tiene que ver con la información meteorológica y hay que ir rompiendo esos paradigmas de que solamente aquí la gente cree que la información meteorológica es va a llover o no va a llover. No, la información meteorológica debe ser mucho más, cuando tú la realizas, debe ser más holística, que te abarque. Sí. Por ejemplo, un agricultor que esté ahora mismo, que tenga una finca de banano, pero él no sabe, él tiene que irrigar hoy, porque de acuerdo a su programación, tiene que echarle agua a esa finca de banano. Hay una inversión por el medio. Esa inversión, al mismo tiempo, requiere que tú tienes que abonar. Pero imagínate que tú abones y resulta que el agua te comenzó a llover porque tú no sabías absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que con esa, si tuvieses información meteorológica, que mediante grupos de WhatsApp, mediante mecanismos que Agricultura le haga llegar, que la misma Instituto de Meteorología genere esos equipos de trabajo para que la información llegue, que usted puede estar seguro que esa es una forma de actualizar la información meteorológica hacia ese humilde trabajador que si pierde 20 o 25 mil pesos en una irrigación, en un producto, buscando mejores resultados en su cosecha, lo aplica y luego le llueve porque no se enteró de nada. Se pierde eso es pérdida. Eso es pérdida. Claro. Que la gente no lo ve, la gente no ve eso, pero a un pequeño agricultor que usted le saque 35 o 40 mil pesos ya en una cosecha y no solo una vez, una o dos veces, ya eso probablemente él puede empatar pero no ganar y nadie hace inversión para perder. Ingeniero, ¿cómo han cambiado los patrones de lluvia y sequía en el país en los últimos años? Mire, en la República Dominicana, aunque esos son temas que se baten mucho como en aposento, no se va hacia afuera porque la gente no lo conoce. Pero sí los regímenes y los patrones de lluvia, o sea, las variables meteorológicas, llámese lluvia, vientos, humedad, ha cambiado y es producto del cambio climático. Y le digo que se abre en aposento porque probablemente al momento que nosotros estamos aquí hayan reuniones en el Consejo de Cambio Climático, en otras instituciones, hablando de estos temas, pero se queda en un círculo. Entonces ya hay que ir un poco más hacia afuera, ya hay que salir del data show hacia la parte del pueblo, hacer pueblo cómplice de la situación que estamos pasando. ¿Por qué? Partícipe. Porque hoy día usted tiene zonas, ejemplo, para muchas personas cree que ha llovido mucho este año. Sin embargo, usted se va a regiones de Montecristi, donde no ha llovido, la gente está perdiendo la cosecha, las lagunas están secas, todas. Se va al sur del país, el granero del sur, sí, y hay que ver el comportamiento de las lluvias. Yo decía los otros días que lamentablemente no tenemos una entidad meteorológica que esté acorde con la parte del pueblo. O sea, el hecho de tú recibir todos los días una información meteorológica del campo, pero si tú no generas gráficos, que la gente lo vea y le diga, pero mira, aquí en Valverde no ha llovido lo suficiente. Yo tengo 100 tareas de tierra que las siembro todos los años. Entonces, pero debe haber un acompañamiento del sector agrícola, diga, no, espérate, o del INDRI, que le diga, no, a esa presa
tú no le puedes sacar agua para 100 tareas. Lo tuyo este año es solo 25 tareas. Entonces, necesitamos un uso racional en todo. ¿Por qué? Porque el cambio climático es real y está afectando a la República Dominicana. Yo le decía a la productora de este programa antes de llegar aquí, que en Montecristi, donde yo soy, hay zonas que están las escuelas hechas ahí, escuelas que hizo Balaguer, grandes estructuras, pero no vive nadie en esas comunidades. Todos tuvieron que salir por las grandes y prolongados periodos de sequía que se dan en esta zona. Y asimismo, usted se va a gran parte de la zona fronteriza del este, del norte del país, ya no llueve como antes, la gente lo dice. La gente dice que ya no llueve como antes. La gente llega el mes de mayo y se queda esperando esas grandes lluvias la de lluvia mayo. de mayo, que era una tradición. Era una tradición. Entonces, la lluvia de mayo. Sí, los patrones han cambiado. La humedad, el viento, todo. Y vamos a esperar porque este año que viene todo luce indicar que será un año algo complicado. Sí. Y bajo estas condiciones que ya venimos arrastrando nosotros de esta sequía por zona, porque te llueve mucho en un lado, pero en otro no te llueve. Entonces ahí tienen que entrar las políticas públicas del Estado a esos pueblos necesitados de la República Dominicana. Ingeniero, qué medidas se podrían aplicar para enfrentar estos fenómenos extremos de clima en el país? Eso que usted señala. ¿Cuáles serían las acciones prácticas, operativas, funcionales para enfrentar eso? Mire, primeramente, si nos vamos a los eventos extremos, nos vamos a quedar con dos: largas sequías y grandes lluvias. En lo que tiene que ver con las grandes lluvias, los grandes eventos hidrometeorológicos que te van a generar grandes inundaciones, daños en la infraestructura, daños en la agricultura. Entonces, tú no vas a cambiar de que eso suceda, pero puede mitigar los efectos, trabajando lo que conocemos como adaptación. Hay zonas del país que cada vez que llueve, y si nos quedamos en la ciudad, cada vez que llueve en la capital, los mismos charcos se hacen en los mismos sitios. Y tenemos 20 años en esa misma condición. Entonces, eso significa que no ha habido un plan real para mitigar los efectos de esas inundaciones urbanas que se hacen. Pero también en los campos. Tú haces un badén, ese badén vuelve a llover, vuelve y se va nuevamente. Entonces, tenemos que trabajar. Cuando yo estaba en Obras Públicas como director de gestión de riesgo, nosotros dejamos un plan bien amplio, que es lo que conocemos o lo que le llamamos estructura resiliente al cambio climático. Por ejemplo, si se iba a hacer un puente, ese puente se iba a analizar por qué había colapsado, pero lo íbamos a hacer más largo y más alto, aunque costara un poco más. Pero eso estaba garantizando que la próxima venida de agua, las grandes lluvias no lo iban a dañar. Claro. Entonces, de esa manera tú puedes, planificando, mitigar los efectos de los grandes eventos hidrometeorológicos. Si te va a la parte de la sequía es lo que yo le llamo el cáncer de la meteorología, porque llega calladita, tú no te das cuenta, pero eso es al ciudadano común. A nosotros los meteorólogos que estamos inmersos en esto, no nos llega así, porque tú tienes indicadores que te van diciendo, si tú tienes 2 meses, 60 días ya que no te llueve en una zona, ya ahí tú tienes que comenzar a observar el comportamiento de la lluvia que tú tienes en las lagunas. Después de esa sequía meteorológica de 3 meses, 4 meses que no te llueve, te va a llegar la hidrológica. Van a venir los problemas en lo que tiene que ver con los acueductos, la toma las obras de toma. Van a venir problemas en lo que tiene que ver con la parte hidroeléctrica, porque tú no podrás turbinar lo suficiente. Viene el problema agrícola, porque tú no puedes sembrar. Entonces, en función de esas condiciones en lo que tiene que ver con sequía, yo siempre he hablado de un gran plan nacional, donde nosotros, por ejemplo, en Montecristi, la línea noroeste, que todos los años escuchamos que se murieron tantas reses porque falta agua. Entonces, un plan, ponerlo sobre la mesa y decir, si se me presenta una sequía para Montecristi ahora, ¿cómo yo voy a dar abasto con la gente que vive en el campo, que trabaja en tierra secana? Porque esa gente van a vender la vaquita que tiene, la gallinita que tiene, el chivito que tiene, y se va a tener que ir a la ciudad, como ha estado pasando en algunas comunidades.
Entonces, en lo que tiene que ver con ¿qué es lo que le llamamos la gestión de riesgo a desastre? O sea, tanto para la parte secana como para los grandes eventos hidrometeorológicos, lo que se necesita es planificar. Planificar, poner sobre la mesa cada situación que se te pueda presentar, y si se presenta, entonces ya tú tienes un plan para mitigar los efectos. Tú no vas a parar la sequía, tampoco las grandes lluvias, pero al menos mitiga, o sea, amortigua el efecto de eso que te puede llegar. Ingeniero, evidentemente que el cambio climático ha provocado que cada día se presenten huracanes más intensos. Y esta temporada para muchos fue una sorpresa. Un huracán que se parecía a un huracán normal, Melissa, de repente llega a una categoría extrema y penetra, en el caso de Jamaica, en categoría 5 y produce muchos daños. Eso es una tendencia ya del cambio climático. ¿Cómo estamos planificando? ¿Estamos preparados para enfrentar eso? ¿Y qué recomendación usted haría ante esta presencia de estos huracanes cada vez más fuertes, más intensos? Pero precisamente en lo que tiene que ver ya que finaliza la temporada ciclónica, ha sido una temporada ciclónica donde tú no puedes pasar por alto. Nosotros como República Dominicana... Hay mucha enseñanza, se aprende mucho de este... Pero para tú poder aprender, tú tienes que abrirte. Tú no puedes quedarte encerrado. Mire, todos los años nosotros vamos a observar y vamos a escuchar a las grandes entidades que hacen lo que se conoce como pronósticos estacionales, o sea, pronósticos de 3, 4, 5 meses, de cómo viene la temporada ciclónica. Entonces, ahora mismo, en esta temporada que termina, nosotros hablábamos de hasta 20 fenómenos, algunas entidades, otras 19, una en rango 13, 19, en fin, todas estaban por encima de lo que se conoce como valor normal. Entonces, basado en la experiencia que nos pudo dejar esta temporada ciclónica, no quedarnos nosotros con el numerito de que fueron 5 fenómenos de categoría huracanes mayores, que nos quedamos por debajo de la media, que la media son 14 y solo fueron 13. Aquí hay que sentarse como país. El Estado debe de llamar, el lunes, debe de llamar al Estado a todos los organismos que tienen que ver con esto de gestionar riesgo en el país. Porque se entiende que de acuerdo a la ley 6400 de medio ambiente, todas las instituciones tienen un área de lo que se conoce como gestión ambiental. Y la ley 147-2 de gestión de riesgo a desastre, que es la que crea el COE y toda esta estructura que tenemos en el país, también manda a que todas las instituciones tienen que tener una unidad o departamento de gestión de riesgo. Entonces, debe hacerse una reunión el lunes. Vamos a evaluar la temporada ciclónica que acaba de pasar, porque nosotros no fuimos afectados directamente en ella, pero solamente observen ustedes que Melissa pasó como una tormenta al sur de República Dominicana. Se paró, pudo haberse parado y afectar de la forma que afectó a Jamaica. Pudo ser República Dominicana. Claro. Entonces, basado en esa condición, ¿cuál era la respuesta que iba a dar el Estado? O sea, nosotros hubiésemos estado destruidos en este momento por el paso de ese fenómeno. Entonces, ningún país está preparado para una catástrofe, ni para un desastre. Ahora, sí hay que trabajar lo que yo llamo la adaptación para tú hacerte resiliente. Entonces, el cambio climático, como usted lo acaba de decir, es el responsable de que todos los años, no importa la cantidad de fenómenos, te pueden decir que son 15, que son 10, que son 5, que son 8, que son 20. No importa. Un solo fenómeno se forma y te afecta de la forma que se afectó a Jamaica. Indiscutiblemente que tú vas a quedar destrozado para ti. O sea, para Jamaica fue una temporada la más activa que han tenido ellos en los últimos años, porque fue un huracán categoría 5 que le afectó. Entonces, el cambio climático, el calentamiento que hay en los océanos, cada vez más va a traer fenómenos hidrometeorológicos tipo ciclones tropicales que se te van a desarrollar en un periodo corto de menos de 24 horas. Tú vas a tener de una tormenta a un huracán categoría 5. Y si hubiese existido
la categoría 6 o 7, Melissa y Erin, que también fue un fenómeno, categoría 5, recuerden ustedes, que pasó al norte de Puerto Rico, que nos generó lluvia a nosotros de forma indirecta, también en menos de 24 horas te alcanzó categoría de tormenta a un super huracán. Entonces, eso va a ser recurrente. Una tormenta, y ahí es que viene la parte que yo le digo de la experiencia, que tiene que dejarnos esto a nosotros. Nos preparamos nosotros. Cuando vemos, no, que viene una tormenta, es una tormenta. Convirtió en huracán. Entonces, ahí está la clave de tú entender que no existen enemigos pequeños. Cualquier fenómeno te puede, en cualquier momento, en un corto tiempo, puede ser un monstruo y puede hacerte grandes daños. Entonces, hay que trabajar para eso siempre, para lo peor y no quedarse con la idea de que es una tormenta, va a traer algunas lluvias. No. Siempre hay que prepararse para lo peor. No, y la situación que se presenta en este caso, como usted bien explica, es la forma tan rápida que se produce. Ahora mismo es una tormenta y en menos de 24 horas se convierte en un super huracán. Mucha energía en el mar. Que no nos da tiempo a una preparación mucho más rápida. O sea, tenemos que, contamos con 2 días, con 3 días. No, eso es rápido. De 24 horas ya había que tomar las medidas. O sea, que no se debe subestimar. No se ve a los fenómenos. No, y usted ha dicho algo importante. Qué bueno que lo dice. Y es que todavía nosotros, en los protocolos, aquí en República Dominicana, usted observa, por ejemplo, usted me ve a mí en mi canal de YouTube, que de que se forma el fenómeno y tiene cierta proyección a zona de tierra, sin importar la parte del Caribe, 5 o 7 días antes ya yo estoy hablando de eso. Nosotros en ocasiones yo digo, pero ¿qué está pasando? Que todavía República Dominicana no ha colocado ninguna alerta. Bueno, porque estamos siguiendo el protocolo. El protocolo dice que 48 horas, como máximo 72 horas, tú vas a colocar tus alertas. No. Por eso yo digo que el presidente de la República, esos protocolos tenemos que revisarlos, porque el Centro Nacional de Huracanes, que es el órgano rector a nivel de lo que tiene que ver con fenómenos ciclónicos, llámese dentro de la temporada, o sea, ese rector coordina con los países para sacar una sola información. Yo quiero decirle que ellos, el cono de incertidumbre, le aumentaron 7 días. ¿Producto de qué? De los indicadores. Los indicadores están mostrando que no solamente basta de que 48 horas, tú no preparas una población en 48 horas. En un año entero tú te pasas hablando de esto y cuando llega la situación, la gente está preguntando, ¿y dónde está el ciclón? ¿Por dónde es que viene? O sea, imagínese usted 48 horas para usted preparar una población. Por eso siempre hay que ir adelante y con tiempo, informarle siempre a tiempo a la población dominicana. Así es. Ingeniero, con su anuencia, vamos a hacer una pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y regresamos de inmediato. Conversamos con el meteorólogo Francisco Holguín, quien es especialista en gestor de riesgo y desastre. Conversábamos en el segmento anterior de la necesidad de prevenir y de cambiar y revisar algunos protocolos. Me gustaría saber, ingeniero, ya en esta parte final de esta conversación, ¿qué zona del país considera usted que son las más expuestas a inundaciones y deslizamientos en el caso de estos fenómenos serían más vulnerables, el mayor número de vulnerabilidad? Mire, la República Dominicana, primeramente, si nos vamos a la parte urbana, nosotros estamos creciendo, eso no se lo puede ocultar a nadie. Y precisamente en ese desarrollo tan extremo que estamos llevando, no estamos siendo amigables con el medio ambiente. Tenemos que comenzar a cambiar mucho paradigma. Tenemos que ser más proactivos en lo que vamos a hacer. Primeramente, no me voy a ir a la parte de los deslizamientos de tierra a nivel de zonas de montaña, porque eso es normal, donde allí hay zonas empinadas, pero donde más daño hacen las lluvias, porque recuérdese,
amigos televidentes, que ellos no existen desastres naturales. Lo que pasa es que los desastres los causan los humanos. O sea, si en una zona se hay un deslizamiento de tierra de forma natural, un movimiento telúrico, está lloviendo, hay parte de una loma que se desliza, eso es normal. Pero cuando es un desastre natural, cuando allí viven personas y se generan muertes y se generan daños. Ahora, si nos vamos a la ciudad, primeramente las ciudades las hemos convertido en una selva de cemento y asfalto. Los ayuntamientos no quieren tener gente para limpiar, no quieren tener un plan de limpieza de las áreas verdes. Entonces, tenemos que cambiar. Por ejemplo, la ciudad de la capital, la ciudad de Santiago, que hemos visto en estos últimos meses, o en este mismo mes, cómo se ha inundado zonas que nunca se inundaban. Es que todo le queremos colocar asfalto, incluso estamos tapando la parte donde el agua puede infiltrarse. Entonces, yo como también critico el poco manejo que le están dando los ayuntamientos y los gobiernos locales a los territorios, le hago la propuesta sencilla. ¿Cómo es posible que usted permite en su territorio hacer una gran plaza donde hay 10.000 metros de parqueo? Y en esos 10.000 metros de parqueo solo asfalto y cemento. Entonces, hay que hacer planes para la ciudad. Al menos el 60% de esa área de parqueo debe ser, si usted la quiere adornar, póngale grava. Claro. ¿Para qué? Para que el agua se infiltre, usted hace más fresca la ciudad. ¿Cómo es posible que las aceras incluso la estamos convirtiendo en asfalto también? Colóquele grava para que el agua se infiltre. Entonces, los parques también lo estamos colocando asfalto, cemento. Entonces, si usted hace un parque, debiera haber una normativa por parte de los ayuntamientos, la sala capitular, comenzar a trabajar esto para hacer las ciudades más verdes y más frescas y más amigables al cambio climático. Es eso, de que usted agarre esa zona, le coloque grava, que el agua pueda infiltrarse. Y también nosotros comenzar a hacer lo que se conoce como parques inundables. Hay muchas zonas del país que usted, en vez de tener un parque a la altura de la calle, hágalo más bajito. Cuando llueve, el agua se va a ese lugar, esa parte se inunda, se infiltra, una parte se evapora, y usted sigue teniendo el parque 2 días después cuando el agua se evapore. Entonces, todas esas cosas tenemos que trabajarlas. A nivel para la pregunta suya, cualquier zona de República Dominicana se inunda sin importar el lugar. Lo vemos más en las grandes ciudades por el impacto que genera la población, pero aquí no hay una ciudad de República Dominicana que no se inunde. Ya usted ve que Dajabón se inunda, Valverde se inunda, o sea, que cualquier punto del país es inundable en República Dominicana. ¿Cómo influye la deforestación en eso? ¿Qué impacto tiene en esto? No, porque se ha perdido mucho con la correntía de las aguas, que era una barrera natural. Se ha deforestado mucho. Con un buen plan de reforestación podría equilibrarse un poco. Un plan serio de reforestación, sobre todo en la cuenca que están las principales presas de República Dominicana. Porque ha sido tan catastrófico el asunto de tener lomas tan peladas, que lamentablemente hoy día tú vas a una presa y te dice que está en la cota X, pero cuando tú observas y agarra y puede hacer una inmersión en ese lugar, te vas a dar cuenta que si allí hay 10 metros de agua, hay 5 o 3 que son de sedimento. Entonces, todas esas cosas, producto de la deforestación, está impactando de forma directa a la República Dominicana. Además, se te están generando zonas de grandes lluvias en zonas que anteriormente tú no la tenías, y en zonas que antes te llovía, ahora te llueve menos. Entonces, todo esto es parte de que el clima está cambiando y que esas pequeñas cosas nosotros tenemos que comenzar a hacerlas al pasito, como dijo aquel sabio, vísteme despacio que voy deprisa. Un gobierno no va a hacer todo lo que necesita República Dominicana. Lo que tenemos que hacer es un plan país. Los políticos tienen que juntarse y hacer un plan país, porque el cambio climático es real. Grandes sequías podrán llegar a República Dominicana y nuestra alimentación puede estar en peligro, o grandes inundaciones, producto de grandes lluvias, pueden llegar y también poner en peligro incluso el turismo
Sí. Nosotros con un ciclón como Melissa, hoy no tuviéramos la cantidad de turistas que tenemos en República Dominicana. Entonces, tenemos que pensar en eso, tenemos que hacer planes, y eso que solamente estoy hablando en gestionar riesgo en los eventos hidrometeorológicos. Hay que hablar de la parte sísmica, Claro. que también es una amenaza que está ahí latente, que en cualquier momento puede presentarse un terremoto. Y que es un gran desafío también para Que las es un gran autoridades, desafío. sobre todo en tantas construcciones que se Informales hacen en el país, y sin supervisión. y sin supervisión sobre todo Sí, eso. así es. Lamentablemente nos agotó el tiempo. Ingeniero, le Pasó muy agradecemos- rápido. Pasó rápido. Le agradecemos su participación. Estamos muy agradecidos por la exposición que ha hecho, llamando la atención sobre este tema que es tan importante para la población. Y a ustedes, amigos, sigan ahí, porque hay mucho más en Pulso Nacional. Bueno, Osvaldo, esta semana una noticia sumamente interesante sobre la Junta Central Electoral, quien ha tomado la medida de trabajar junto a los partidos políticos. En ese sentido, tienen decidido hacer una depuración del registro de los partidos políticos y las personas que están ahí en los padrones electorales, lo que yo veo muy necesario porque había muchas denuncias de personas, incluyendo el expresidente Danilo Medina, quien aparecía en el padrón electoral del PRM, lo que es muy contrario y un problema que tienen que arreglar desde ahora, pero también tienen previsto trabajar con los registros de nacimientos permanentes en los centros de salud, lo que yo veo muy interesante ese trabajo, de verdad que sí. Mira, es uno de los aspectos más importantes el de la declaración hecha por la Junta Central Electoral, porque aquí hay un problema incluso de nacionalidad. Aquí se vulneran mucho los registros. Para nadie es un secreto que existió durante mucho tiempo o todavía deben de existir, y ahí una de la transformación, de la reforma que está llamada a hacer la Junta Central Electoral a los directores de registro civil, que hacen fácilmente acta de nacimiento y la sientan y hacen registro para muchos extranjeros y personas ilegales que están en el país. Fácilmente obtienen una cédula. Entonces ese es un gran peligro ahora mismo en la República Dominicana, que hay que depurar. Y con relación a los partidos políticos, es cierto, los padrones de los partidos políticos todos están abultados. Hay partidos políticos que presentan a la Junta un padrón de 2 millones de miembros. Sí. Y cuando van al proceso electoral sacan 200,000 votos, 300,000 votos. Entonces, ¿qué pasó con eso? Y se cruzan los nombres, hay que hacer una revisión. Y qué bueno que en esa revisión participan los propios partidos políticos, porque es una forma de sincerarse. Yo no puedo decir que tengo 3 millones de inscritos cuando realmente lo que tengo son 100,000 o 1 millón. Yo digo, no, mira, en la militancia registrada de mi partido son tantos. Actualizarlo también. Ahora que en el proceso electoral se sumen más personas y voten por mí y alcancen mucho más, un volumen mayor de votos. Ok, pero mi padrón que yo tengo registrado, depurado y actualizado, es de tanto. Y eso es importante, esa depuración, pero no debe de hacerse solamente en el cruce de los nombres y registros en más de un partido. También, y es una responsabilidad directa de los partidos, de quienes se integran a ese padrón, quiénes son sus militantes, quiénes son sus cosas, porque mucha denuncia de narcotraficantes y de lavado que se penetran y de delincuentes que penetran a los partidos, y eso es lo que ha provocado, por ejemplo, la locución que tuvo que hacer esta semana el ministro de la presidencia, el presidente del PRM, diciendo que no se va a tolerar, aunque su partido se haya denunciado de legisladores y otros funcionarios vinculados a eso, y lo piden en tradición, que lo van a autorizar y no se va a tolerar ni a proteger a nadie, y que sea quien sea, caiga quien caiga. Esa es la realidad.
Se nos agotó el tiempo. Lamentablemente, para entonces recordarles a todos los amables televidentes que estamos en todas las redes sociales y de igual manera les invito a que comente y comparta todos los contenidos que tenemos disponibles para ustedes y también pueda ver las entrevistas especiales que tenemos En Pulso Nacional. Hasta la próxima.